La temporada de Cáncer es un momento de introspección, de repliegue, en el que se habilita una escucha de nuestras emociones y necesidades más íntimas, muy diferente. Es un periodo ideal para validar, asimilar, sostener y también nutrir de alguna manera aquello que estamos necesitando, y en el que al hacerlo podemos conectar con el poder que esta influencia, la del signo de Cáncer, nos regala, tomando en cuenta que está en todas las cartas natales. Es una energía que está presente en todos los seres que habitamos este planeta, y cuando nos damos cuenta de los dones que nos otorga, esta energía toma una dimensión muy diferente. Gracias por estar acá, mi nombre es Gaby. Y bueno, en este video les quiero compartir algunas reflexiones, percepciones, ideas que voy explorando relacionadas a la temporada que estamos viviendo, con la finalidad de proponerles también que se animen a conectar con la astrología mucho más que como un lenguaje que permite etiquetar, definir y delimitar personalidades, como un lenguaje que realmente nos ayuda a recordarnos parte de algo mucho más grande que trasciende a lo mental. Es cada etapa del zodíaco la posibilidad de descubrir que aquello que estamos viviendo sí tiene que ver con una definición, pero que va mucho más allá de eso. Entonces la idea es en este compartir percepciones que también ustedes le den mucho valor a lo que están sintiendo, a lo que están viviendo, porque para algo están viviendo y sintiendo eso en esta etapa particular. Recordemos que Cáncer es el cuarto signo del zodíaco y viene de 3 etapas en las que hubo una apertura inicial, que fue el momento del inicio del año astrológico. Aries, con todo su impulso, con todo su deseo, dio vida a un nuevo ciclo. Tauro fue el periodo de condensación de todo lo que había sido expulsado, bueno, de tanta cosa que se empezó a mover. En Tauro como que se estabilizó mucho más la exploración. En Géminis todo aquello estabilizado empezó a tomar formas diferentes. Fue un periodo de mucha asociación mental, de asociación libre, de conectar con lo que nos rodeaba desde una mirada curiosa, inocente y alivianada. Y ahora toca la etapa de Cáncer, que es el momento de introspección nuevamente, de repliegue, tal y como lo fue en la etapa de Tauro, pero para sentir, para escuchar qué de todo lo que me rodea siento necesario conservar cerca mío, qué de todo lo que experimenté o de todo lo que conocí me nutre, por poner algunos ejemplos, ¿no? Tomando en cuenta que venimos de la previa etapa de Géminis. Cáncer es un momento del zodíaco en el que, por ser un signo de agua y ser el primer signo de agua de los 12 que toma relevancia, se habilita esto que les decía en la introducción, ¿no? La escucha de nuestras emociones y de nuestra sensibilidad desde un lugar como de mucho cuidado. Es como el momento en el que nos damos cuenta de, bueno, estoy sintiendo esto, ¿qué me quiere decir esto que estoy sintiendo? Es un momento en el que es muy importante que, si estamos, por ejemplo, necesitando resguardarnos de ciertas situaciones, con personas, con acontecimientos que están sucediendo en nuestra vida, que nos demos chance de hacerlo, que no nos obliguemos a nada, porque pensemos que Cáncer es como un niño pequeño o un bebé que necesita cuidado, necesita la seguridad de algo que lo contiene, que lo cobija para poder desarrollarse adecuadamente en su primera etapa de vida. Y en este periodo es como si volviéramos a eso, ¿no? A nuestro costado más tierno, más delicado, y tuviéramos que, desde los recursos que poseemos, y aquí es donde se exalta mucho el poder de este signo en nuestro ser, tuviéramos que cuidarnos como nos cuidaría una madre a su bebé. Entonces, en mi caso estoy sintiendo mucho, por ejemplo, esta
tendencia al repliegue, a excluir algunas cosas, tanto que vienen de afuera a modo vincular como también a lo personal. Hay que hacernos cargo de que hay cosas propias que son las que dañan, las que lastiman, las que hacen doler. Entonces es un periodo de andar como cangrejitos, como algunos pasitos para adelante y otros para atrás, tanteando el terreno y viendo para dónde nos sentimos con mayor seguridad de avanzar y ir desde esta conciencia para esos lugares, ¿no? Puede estar sucediendo mucho que ya no tengamos como tanta necesidad o tantas ganas de abrirnos a todo tipo de cosas como pasaba en la temporada de Géminis, sino que ahora sea como más, creo que esto me lo quiero perder, creo que esto no lo necesito, creo que ahora hay cosas más importantes para mí porque me quiero escuchar, porque me da más seguridad no habitar esos espacios. Y está perfecto, es una etapa de las 12 y luego va a volver a llegar. Como cada año astrológico, vivimos constantemente reviviendo etapas desde la actualización, ¿no? de cómo se siente vivir esa etapa. Entonces es un momento en el que quizás lo familiar, lo conocido, lo cercano toma mucha fuerza, aquello en lo que sentimos pertenencia, resguardo, refugio. Es un momento en el que la necesidad de hogar se vuelve mucho más marcada y también puede suceder que dentro de estos espacios haya que hacer algunos movimientos, haya que observar cómo están siendo los vínculos, si están siendo más geminianos, alivianados y superficiales, o si nos animamos a indagar un poquito más a fondo o a modo sensible en lo que nos conecta con las otras personas. Más allá de que es un momento en el que vamos a sentir mucha seguridad en lo conocido, también quizás queramos edificar o empezar a edificar nuevas memorias, a plantar bases para que algunos vínculos se desarrollen más que otros, ¿sí? Esto es bastante interesante de observar porque no es que sucede una sola cosa, pueden suceder muchas. Entonces, bueno, me siento segura en la pertenencia, pero quizás allí donde no siento seguridad tengo ganas de generar un movimiento para que eso se vuelva un espacio nutritivo para mí. La conciencia está mucho más cerca de la vibración de Cáncer en este periodo y quizás nos magnetice mucho el acercarnos a eso, no sé, la naturaleza, el contacto con los animales, observar cómo los animales cuidan a sus crías, observar cómo algunas personas de nuestro entorno tienen más desarrollado el instinto maternal y tratar de que eso nos toque más de cerca, de desarrollarlo en lo personal. También es un periodo en el que es importante dejarnos bajar la guardia. Pasa mucho que, tomando en cuenta que los signos siempre se mueven en ejes, el opuesto complementario de Cáncer es Capricornio, y Cáncer tiene mucho que ver con lo maternal, con lo nutricio, con el cuidado de algo que se está desarrollando, y Capricornio tiene más que ver con lo paternal, con la estructura, con el sentido de autoridad, que cuando están estas energías muy polarizadas, Capricornio puede llegar a convertirse en algo muy rígido, muy desconectado de este costado sensible. Y no digo la gente de Capricornio con el Sol, por ejemplo, en el signo, digo en general, en todas las cartas natales puede haber desbalanceos, puede haber desajustes, y es un momento en el que si me doy cuenta de que necesito más espacio para escuchar a mis emociones, en el que necesito reconectar con mis refugios, enraizar con algunas nuevas prácticas, por ejemplo, que me ayuden a sentir que pertenezco a los lugares en los que estoy viviendo, y no me doy ese espacio porque este otro costado, el otro polo del eje, me tira más a lo, no sé, hacerme cargo de demasiadas responsabilidades laborales, o a juzgar mucho a mi polo más sensible, o a juzgar mucho a
sí, esta parte más femenina que tiene que ver con lo canceriano, bueno, este va a ser un momento en el que quizás se me esté invitando por cosas que van sucediendo en mi vida a darme cuenta de que soy mucho más sensible de lo que creo ser. Y en vez de proyectarlo en otras personas, me voy a ir haciendo cargo de mi costado más tierno, más aniñado, más vulnerable. Las temáticas de hogar físico, literal, una casa, una vivienda en la que siento hogar, toman mucha fuerza. Puede haber muchos movimientos ahí, dependerá obviamente de dónde cada quien tenga la energía de este signo, me refiero a cada casa, pero podríamos, tomando en cuenta esto que les digo, pensar que va a ser un periodo en el que vamos a necesitar desarrollar mucho más esta noción de ahí donde vivo me siento en casa, ahí donde vivo no hay amenazas, ahí donde vivo no está el enemigo conviviendo conmigo que me quiere intoxicar o que me asusta o que no me deja crecer y desarrollarme adecuadamente. Es un periodo muy propicio para que demos lugar a todos los movimientos que consideremos que nos ayudarán a sentirnos más en casa, más en calma, ¿sí? Si yo no estoy en un espacio en el que me siento bien, en el que me siento nutrido, no puedo desarrollar ninguna de las funciones que me llevan a socializar y a habitar el mundo. No las puedo desarrollar con felicidad o en calma, porque ahí donde estoy, ahí donde habito, ahí donde me nutro día a día, no hay calma. Entonces es muy fácil que una cosa se traslade a todo lo demás. Entonces es un periodo de buscar mucha más estabilidad y armonía en todos los espacios en los que sentimos hogar. También, por supuesto, tomando en cuenta que Cáncer tiene que ver con el sentido de cuidado, de la capacidad de nutrir que cada quien tiene en su ser, por el simple hecho de que somos seres humanos, somos animales y compartimos este instinto con muchas otras especies y particularmente con todos los humanos que nos rodean. Es un momento en el que vamos a observar. Puede suceder que mientras mejor estemos a nivel interior, nuestras necesidades estén más cubiertas, más nutridas, mejor nos vamos a poder vincular con quienes nos rodean. Y al revés, quizás también nos pase que si dedicamos esa energía que de manera exagerada estábamos invirtiendo a cuidar a otros por creernos el sostén y el soporte de los demás y la empezamos a usar más para lo personal, se van a modificar muchas cuestiones, vamos a estar mucho más hacia adentro y dejando de poner tanta atención hacia afuera. Esto es algo que, pensando un poco en la transición de Géminis a Cáncer, sentía como Géminis es un signo tan abierto y tan curioso y tan movedizo y mental y observador de todo lo que le rodea, que pierde mucho el contacto consigo mismo, con su intimidad, con su sentir. Y entonces Cáncer es ese momento en el que le vamos a dar mucha más importancia a lo que está adentro que a lo que está pasando afuera. Y también se va a exaltar mucho nuestro costado más lunar, tomando en cuenta que a Cáncer lo gobierna este astro, la luna. Va a ser un periodo en el que vamos a notar mucho más a flor de piel nuestros patrones emocionales, nuestros miedos, nuestras reacciones habituales, que muchas veces en lugar de ayudarnos a madurar y evolucionar, como que se vuelven muy regresivas, nos llevan a etapas de nuestro ser que son las que creíamos haber dejado atrás. Entonces es simplemente observar que si emerge una emoción que yo creía superada o un patrón de reacción o un miedo, quizás observándolo puedo desde otro costado de mi ser, más sostenido, más conectado con su poder de nutrir, observar y no caer en eso, no porque esté mal, sino porque no lo necesito, porque me doy cuenta de cuánto poder me quita el actuar de esa manera, o cuánto me desgasta, o cuánto me desconecta de otras formas de accionar que son mucho más ricas para este momento de mi vida. Es muy, muy habitual entonces que en la temporada de Cáncer
se exalte mucho todo este costado más lunar de nuestro ser. Cada quien tendrá ahí que observar, no me puedo poner aquí a hablar de las 12 lunas, pero observar, bueno, cuáles son las conductas que identifico emocionalmente, que regresan a mí cuando siento miedo, cuando siento inseguridad. Son conductas que tenía desde la infancia, que cada tanto aparecen en los momentos de mayor angustia. ¿Y qué estoy haciendo con eso que se muestra de mi ser? ¿Lo estoy tapando, lo estoy negando, estoy expresándolo de manera muy exagerada, muy aniñada, muy caprichosa, o simplemente lo estoy observando y estoy dándome cuenta de, por ejemplo, una carencia que tengo, que está desatendida y que puedo en este momento asimilar y de la que me puedo hacer cargo, que puedo nutrir? Hay muchas cosas por reflexionar en este periodo y sobre todo que vivenciar. Les invito mucho a que traten de observar más allá de lo que leemos que es la temporada de Cáncer, cómo es este signo, qué se supone que tiene que hacer alguien de Cáncer, qué está floreciendo en sus vidas, qué está pasando, qué se está moviendo, qué están sintiendo. Si yo, por ejemplo, tengo un gatito, una gatita y tuvo cría justo en esta temporada, ¿qué se me despierta al ver cómo ese animal está maternando a sus bebés? ¿Qué ejemplo me da ese ser con el que comparto una vida? Ese tipo de cosas más sutiles tienen mucho que ver con entender a la astrología desde una mirada mucho más amplia que trasciende la sensación de que la astrología es algo humano. Sí, hay una astrología que está enfocada en el desarrollo humano, la conciencia humana, pero eso se desprendió de una primera observación mucho más sensible y sutil de que estamos en conexión con los movimientos planetarios, con las etapas del cosmos. Así que les invito a eso, a que traten de observar qué está sucediendo en su vida, que se siente Cáncer, que se siente Luna, que se siente sensible, que les da ternura, que desborda sus emociones. También Cáncer es un periodo en el que la imaginación se vuelve mucho más evidente, ¿no? Es un periodo de creatividad desde el sentir. Puede que necesitemos explorar ciertas actividades que nos ayuden, ¿no?, a conectar con la vida desde este lugar. No sé, por ejemplo, si les gusta dibujar, quizás ahora empiezan a redescubrir esa actividad como algo muy nutricio, como algo que les da mucha sensación de calma, de refugio. O si les gusta cocinar, bueno, descubren que esa actividad es una forma de canalizar sus emociones, de transmitir afecto a las personas con las que comparten los alimentos. Creo que es una buena invitación la de volver todo un poco más simple, menos técnico, menos intelectual, aunque bueno, obviamente seguiré haciendo contenido como más de ese estilo, pero se me hace una buena idea vivir las temporadas desde estas percepciones, observar a las personas desde su conexión con las energías y que expresan y que nos traen, en vez de juzgar o de justificar esta persona se comporta así porque es de Cáncer y no lo sabe gestionar y es caprichosa y no sabe pedir. Hay mucho más allá cuando abrimos la mente y dejamos de querer etiquetar todo, y sé que seguramente lo sientan así. A veces es muy cansado tratar de que todo sea tan descriptivo y tan conceptual. Entonces, bueno, creo que está bueno poder volver a lo más vivencial. Y bueno, también me gustaría recordar que cada una de las 12 casas de la carta natal y el signo ubicado allí va a crear escenarios en los que la energía se despliega de cierta manera. Entonces, por ejemplo, una persona con el ascendente en Cáncer en este momento puede sentir mucho más ganas
de gestionar iniciativas de autocuidado o demostrar ese costado sensible, tierno y maternal que emerge en su ser, sea o no mamá. Es otra cuestión, es el recordar que ahí existe el don para nutrir, para cuidar y contener, y qué está diciendo su conciencia en este momento, cómo prefiere usar y compartir ese don. Si Cáncer, por ejemplo, está ubicado o posicionado en la casa 2, como es mi caso, es un periodo muy interesante para recordar el valor que hay, los recursos que hay para maternar, para contener, para crear espacios en los que hagamos sentir protegidos y contenidos a otros seres, pero antes es importante que yo cree esos espacios para mí, que los pueda desarrollar en mi vida. Por ejemplo, algo muy clave con esta energía es que mientras más enraizada se sienta una persona con Cáncer en la casa 2, más en contacto con sus raíces, más cercana a su pertenencia, y no me refiero a cercano de vivir pegado, me refiero a comprender que esa esencia que me nutrió ya está en mi ser. Mientras más presente esté eso, más claro se vuelve el don, el recurso, el potencial. Entonces, en este periodo también es muy interesante observar qué está pasando en ese ámbito. Luego, si alguien tiene asociada la energía de Cáncer a la casa 3, bueno, va a tener que ver con todo un movimiento de reconexión con lo sensible a través de los vínculos compartidos, por ejemplo, con personas de la familia como hermanas o primos, o quizás situaciones con personas no tanto de la familia, sino del vínculo del ámbito circundante, como vecinos. Es un periodo en el que también se vuelve mucho más claro el hecho de que cuando se está bien o mal emocionalmente, cuando se está estable o inestable, eso sale a través de la palabra, sale a través de la comunicación. Entonces, observar cómo estoy comunicando y desde qué lugar elijo comunicarme de esa manera, desde el enojo, desde un costado muy reactivo o desde un costado muy nutricio, muy empoderado. Cáncer en la casa 4, por ejemplo, que también es la casa de Cáncer, la familia, la pertenencia, cómo hacemos base en la vida. Bueno, obviamente que va a dar mucha toma de contacto con ese ámbito particular. Se empieza a volver mucho más fuerte el habitar eso desde una conciencia diferente, o pasan cosas que llevan a hacer muchos clics. Ok, está pasando esto, por ejemplo, en casa, me está queriendo decir esta situación, cómo me estoy vinculando con eso, tengo paciencia, me lo quiero llevar todo por encima. Si cayera en la casa 5 Cáncer, en este caso tendría mucho más que ver con aspectos creativos que forjan la autoexpresión. Entonces, es un periodo en el que, por ejemplo, este ejemplo que les di hace un ratito de la expansión de la imaginación, la expresión creativa desde planos más tiernos, más delicados, puede estar más a flor de piel. Es un periodo muy lindo también para eso, para observar cómo están sintiendo sus procesos creativos o autoexpresivos, porque quizás, no sé, no les gusta pintar un cuadro, pero sí les gusta sentir que cuando se comunican con los demás, cuando habitan, no sé, un vínculo de pareja, por ejemplo, ese costado más tierno y delicado puede ser expresado, y que no lo niegan y que no lo evitan. Entonces es un periodo para observar qué está pasando en ese ámbito. Si Cáncer está en la casa 6, está muy asociada a la energía de este signo al área del trabajo, de las rutinas cotidianas. Puede ser un periodo en el que empiezan a suceder cosas que llevan hacia la toma de conciencia de, bueno, cómo me estoy sintiendo en este espacio de trabajo. Siento que aquí se me quiere, se me valora, se me respeta. Hay posibilidad de forjar lazos amorosos y sensibles, o más bien es todo lo contrario. Necesito entonces buscar otros espacios en mi cotidiano para enraizar, para fortalecer mi
mi autocuidado. Si Cáncer está en la casa 7, ahí es posible que en esta temporada entonces emerja todo un tipo de temáticas más vincular, que puede ser con pareja o con alguien con quien comparto un proyecto colaborativo, creativo. Es un periodo en el que hay muchos mensajes, pero por ejemplo, al atender el autocuidado es posible que mejore la forma de vincularse con un otro, sea una pareja, un socio. Y por otro lado también puede ser un periodo en el que el encuentro sensible y tierno y delicado con ese otro genere un equilibrio interno distinto o empiece a tomar mucha más importancia en este periodo, o necesite excluirme de algún acuerdo que estaba teniendo con alguien para poder cuidarme mejor, ¿sí? Este tipo de temáticas van a tomar en esta temporada mucha fuerza. Después cada quien decide qué hacer con eso. Yo no voy a dar una fórmula, una receta, porque es tomar conciencia, sentir, experimentar y sostener. Si Cáncer está en la casa 8, tiene mucho que ver con una temporada óptima para recordar el poder del autocuidado, el poder del sentir refugio y pertenencia en uno mismo, más allá de la familia, más allá de los espacios conocidos. Cuando estoy en mi intimidad, cuando estoy en soledad, ¿cómo me llevo conmigo misma? ¿Sí? Es un periodo para recordar mucho eso, para afianzarse a ese contacto con lo más íntimo del ser, para salir adelante, para trascender alguna cuestión que podría estar generando cierto miedo, cierta angustia, cierta inseguridad. Y también, bueno, podría suceder que sea un periodo en el que emerja este don canceriano como poder, por ejemplo, a nivel de recurso que se utiliza para, o sea, acompañar a una persona que nos necesita. Si está la energía de Cáncer en la casa 9, va a tener mucho que ver con la conciencia desde la que forjo un nido, desde la que forjo un refugio, desde la que me encuentro con los otros para vivir una experiencia. Es un periodo en el que pueden habilitarse muchas vivencias que lleven a sentir pertenencia en el encuentro con un otro, sea o no sea familia. Estas personas por lo general tienen una sensación de familia mucho más amplia, ¿sí? Que trasciende las raíces, que trasciende al nido de crianza o a la familia nuclear. Entonces es un periodo en el que quizás toca recordar, necesito un viaje, necesito, no sé, ponerme a leer cosas que me ayuden a ampliar la mirada, necesito hacer algo diferente con los saberes que poseo para nutrir a los demás, darles como un giro para encontrarme con los otros desde un lugar nuevo. Si la energía de Cáncer está en la casa 10, entonces va a tener más que ver con la forma en la que se habita el mundo, en la que se ejerce una profesión o un rol social, o simplemente se está en el lugar en el que se vive, ¿sí? Más allá del hogar, el espacio mayor en el que ese hogar, en el que esa casa, en el que ese refugio está insertado, ¿sí? Por ejemplo, vivo en un barrio, bueno, pero ese barrio está en una ciudad, está en un país. Es un periodo en el que tomará mucha más fuerza esta sensación de sentir pertenencia en esos espacios. Quizás si no la siento del todo, empezar a hacer cosas que me ayuden a sentirme más arraigado a ese lugar, o quizás si me fui de ese lugar, el anhelo de darme cuenta y recordar que en el otro lugar en el que yo nací me sentía mucho más en casa. Bueno, todo tipo de cosas. También puede que sea un periodo de excluir muchas cosas a nivel profesional para recordar mi esencia, para recordar lo que me nutre y cómo quiero nutrir a los demás desde lo que sé hacer. Si fuera en la casa 11 la energía de Cáncer, entonces va a tener mucho más que ver con la forma en la que se habitan las redes humanas de amistades o los grupos de colaboración. Es un periodo de buscar mucha más, de recordar mucho esto de lo que me une con estas personas va más allá de una idea. Es algo que nos compone como seres, es algo que nos aglutina porque somos una
de alguna forma una familia mayor, ¿no? Es un periodo de buscar eso en los vínculos en los que se colabora, la sensación de familiaridad, sin apego, por supuesto, pero el decir estoy acá porque hay un respeto, porque hay un afecto, porque hay una escucha. Y si cae en la casa 12 es un periodo de toma de conciencia de cómo a veces la energía de Cáncer, que para estas personas, por estar asociada al inconsciente, es un don muy, muy fuerte que tienen para el servicio, al mismo tiempo ancla mucho al pasado, impide que se trasciendan los refugios conocidos para emerger del clan o de la pertenencia como individuo. Entonces es un periodo en el que van a iluminarse muchas cosas y se van a hacer más conscientes, muchas cosas que quizás toque trascender o toque resignificar, porque tampoco es que todo es malo, simplemente, bueno, para poder ser quien soy tengo que dejar atrás una historia que no es mía, ¿sí? Entonces este tipo de cosas van a tomar mucha fuerza en este periodo. Estoy hablando de las personas con ascendente en Leo, que tienen un poco el destino de vida de hacer su camino de individuación más allá del núcleo de pertenencia y bueno, también puede tener que ver con hacer todo un trabajo de sanación o de escucha mucho más consciente de este costado quizás que está oculto, que es el más sensible y más tierno, que por miedo y por desconfianza y por falta de autoestima a veces impide que uno se exprese tal y como vino a ser. Y bueno, son simplemente observaciones, como les dije, iba a haber una parte en la que les iba a compartir algunas ideas, pero para nada quiero con esto delimitar una experiencia o condicionar un sentir, simplemente son posibilidades que pueden darse en las cartas de cada persona. Cáncer está en una casa distinta, entonces bueno, como para alinear, ok, esto que me está pasando, mira, es interesante porque puede tener que ver con eso o con otra cosa. Cada quien luego puede explorar por su propia cuenta, que ahí está la mayor riqueza de cada momento astrológico. Así que bueno, espero que este video les resulte de alguna utilidad, les ayude a recordar que la astrología es mucho más que un libro, un horóscopo, un video, que es algo que se vive, que se experimenta, es algo que tiene muchísimos años de desarrollo en el inconsciente y en el consciente humano, y que depende de cada quien lo que hace con este lenguaje, si lo usa como algo que empodera o que condiciona y genera temor. Esto lo comento como parte también de un proceso personal que estoy viviendo, desde el que están cambiando mucho mis formas de acompañar, y bueno, me parece interesante proponerlo, ya que tiene que ver con mi identidad también como investigadora y como astróloga y como terapeuta. Así que bueno, espero que les guste, que les resuene. Si es así, pueden dejar un comentario, demostrar con un like, compartir este video a otras personas. Pronto vendrán más videos, ya estarán viendo que acá en el canal están pasando cosas nuevas, así que les invito a que, si todavía no se suscribieron o no le dieron a la campanita, lo hagan para que no se pierdan los avisos cada vez que subo un nuevo video. Y si quieren seguirme en mis redes sociales, encuentran los links de acceso en la descripción. Les mando un fuerte abrazo, que tengan una hermosa temporada y nos vemos en el próximo video.